Desde hace unos días está disponible el nuevo libro, la nueva novela del historiador, escritor algecireño Antonio Torremocha, llamado El héroe traidor, la traición y la gloria, Pedro del Roncal y su legado. Antonio Torremocha, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, aquí estamos. Antonio, ¿en qué época se desarrolla esta novela que tengo aquí en la mesa? Bueno, pues, ¿Y qué temas es el que trata? Bueno, en primer lugar hay que decir que lo que intento a través de esta novela es recuperar un personaje totalmente olvidado por la historia española y por la bibliografía dedicada a los militares, porque fue un gran general español, pero sufrió la damnatio memoriae, sí. La damnatio memoriae es el borrado de la historia, ¿entiendes? Oficialmente, porque fue un héroe y también un traidor a España. Y por eso los libros de historia lo han borrado y no aparece en ningún libro, lógicamente. Cuando fue un gran héroe similar al gran capitán, porque trabajó con él, Gonzalo Fernández de Córdoba. peleó con él en Italia y venció a los franceses, conquistó Orán, aunque nos dice la historia que Orán lo conquistó Cancinero, pues mentira, lo conquistó Pedro Navarro. Bueno, entonces he intentado recuperar esa vida, esas andanzas magníficas, todas sus aventuras, sus luchas, todo, como todas mis novelas históricas, tienen 90 y tantos % de realidad. Todas las hazañas que se cuentan, los personajes que aparecen son reales, yo lo hago novelado, lógicamente. Bien, entonces, en primer lugar, es un personaje sorprendente, porque llegó de ser un pastor en las montañas de Navarra, un pastor de ovejas, llegó a ser un marinero con los corsarios del reino de España. Después fue ingeniero militar, inventor de las minas explosivas para batir las murallas. Nunca se había hecho hasta que llegó él. Capitán general del ejército español, nombrado por el Fernando Católico, que le dio a su vez, siendo como era un pastor humilde, sin ideología, sin nobleza, lo hizo conde de Oliveto, como premio a todas las batallas que venció a los franceses. Pero que tuvo la mala suerte de caer prisionero de los franceses, estar prisionero en Francia 3 años, y como el rey Fernando Católico lo había olvidado, al no ser de sangre noble, no se preocupó de él, ¿verdad? Entonces el rey de Francia nuevo, Francisco I, un hombre muy inteligente, humanista, se dio cuenta de que este hombre era un gran general y le ofreció la libertad a cambio de que le sirviera, o lo sirviera, ¿verdad? Entonces él abandona el castillo, la cárcel del castillo, y se pone al servicio de Francisco I, que lo nombra general de su ejército y después almirante de su escuadra. Por tanto, considerado un gran héroe y a veces un traidor a España. Al final cae prisionero de los españoles, estando al lado de Francia, ¿verdad? Y Carlos I lo condena a muerte. Hablando de Carlos I de España, V de Alemania, el emperador, ¿no? Sí, porque ya era el nieto de Fernando Católico, ya habían pasado 20 años, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Carlos I, que no conocía la historia de este hombre, pero que sabía que había traicionado a España, la condena a muerte, muere en Nápoles, que él había ayudado a conquistar a los franceses, ahí muere él, y está enterrado, ahora lo veremos ahí en unas imágenes, está enterrado en la iglesia de Santa María la Nueva de Nápoles, donde aparece como Pietro Navarro, un gran personaje en Italia, muy conocido y admirado, aquí olvidado. Qué maravilla, qué historia, qué historia. Me comentaba que todo estaba basado, casi todo en hechos reales, que un 90 y tantos % es todo basado en personajes reales, historias reales de Pedro del Roncal. Sí, yo en todas mis novelas históricas tiene la ventaja de haber ser yo doctor en historia, y mientras que otras novelas históricas la escriben periodistas, tal, yo escribo con un fundamento histórico y con documentación. Entonces, todas mis novelas, el 90% al mínimo de lo que se escribe en ellas son reales, los hechos y los personajes. Siempre hay que introducir algunos elementos secundarios inventados, pero en este caso no, en este caso los 100% de personajes y de las batallas que participó son reales. Y las conquistas que hice en este mapa, las conquistas en rojo que hizo, esto que vemos aquí es la conquista de Orán. Vemos ahí que hay unos
los tercios luchando, pero si vemos ahora esto es un castillo que conquistó. Sí, vamos a intentar que las imágenes se queden un poquito más... Este es el castillo donde estuvo preso 3 años en Loches, en Francia. Y esta es la celda donde estuvo preso en ese castillo, Pedro Navarro. Y aquí la tumba en la que la sepultura en la iglesia de Santa María la Nueva de Nápoles. Te quería preguntar una cosa, Antonio, ¿cuántos...? Perdona, esta es la estatua que está en Garde, en la población de Garde, ahí ve, en Navarra. Que me extraña que siga en pie porque está gobernando ahora Garde Bildu. Sí, ¿no? y pensará que es franquista o algo. No, que es un españolazo, Pero bueno, ahí está. Y esto es muy interesante porque, mira, lo que quiero que, no sé si aparece un cuadro de este gran pintor Ferrer Dalmau, el gran pintor de batalla. Ferrer Dalmau, que es impresionante. Y tiene no sé si lo he puesto ahí, tiene un cuadro que es el general Cisneros montado a caballo conquistando Orán. Hay que decirle a Ferrer Dalmau que cambie eso, que tiene que poner ese caballo a Pedro Navarro, porque el general Cisneros estaba rezando en Mazalquivir, pidiendo a Dios que venciera a Pedro Navarro en la batalla, pero el que está a caballo es Pedro Navarro. Sí, que el cardenal Cisneros nunca estuvo por allí. Financió las campañas y ha pasado la historia como el conquistador, pero fue Pedro Navarro que conquistó todos esos, siendo capitán del ejército español, claro. Antonio, ¿cuántos meses, años de investigaciones detrás de este libro? Bueno, este libro hice una primera edición hace 15 años, que me publicó nuestro gran amigo Ildefonso Cena. Pero y Magenta, ¿no? Y Magenta, pero fue una edición muy pequeña, a nivel muy poco amplio, mientras que Almuzara lo tiene ya en Hispanoamérica, en Estados Unidos, en todas partes. Entonces yo ahí empecé, pero lógicamente desde entonces hasta ahora he conseguido mucha mayor información, más documentación que en aquel momento no logré consultar, y de todo ello ha salido este tomo, que es importante, que lo publica Almuzara, y bueno, yo creo que va a ser un libro importante porque ese personaje, recuperarlo para la historia, creo que es una obligación de los historiadores, lógicamente. Si la historia hubiese tratado bien, me comentabas al principio que podría haber sido incluso comparado con Gonzalo Fernández de Córdoba, con el gran capitán, ¿no? Que más o menos que las actuaciones militares, los beneficios que consiguió para el reino de España fueron prácticamente similares. Sí. Él peleó como capitán de las tropas del gran capitán de Fernández de Córdoba, en Italia, luchando contra los franceses, que habían invadido Italia, Nápoles, ¿verdad? Entonces, aunque estaba a las órdenes del gran capitán, el que conquistó los castillos que se ven ahí en esas imágenes fue Pedro Navarro, porque eran castillos inexpugnables y él los batió minándolos y poniéndole... Ahí estamos viendo, por ejemplo, no sé si puedes verlo. Sí, ahí está. Ese castillo que es el Castel Nuovo de Nápoles, estaban los franceses, fijaos qué poderoso es, ¿verdad? Sí. Estaban los franceses dentro y el gran capitán le ordena: Pedro, conquístalo. Y él abre una mina al pie de la muralla y se destruye un trozo del muro y entran los españoles y lo conquistan con él a la cabeza. Pero ¿qué ocurrió? Que Fernández de Córdoba, el gran capitán, cayó en desgracia, porque el rey Fernando Católico, que era muy envidioso, cuando se dio cuenta que en Italia el pueblo italiano a quien admiraba era el gran capitán, el conquistador, pues esto hizo que tuviera celos. Y lo hizo, lo trajo de Italia y lo hizo perder su nivel de militar, ¿verdad? Y lo mandó a Loja como gobernador para que se muriera ahí. Y en su lugar fue cuando nombró a Pedro Navarro capitán general de la infantería. Es decir, que una vez que cayó en desgracia el gran capitán fue este, y además le dio el condado de Oliveto, y bueno, es que llegó a ser un personaje muy importante. Lo que puse es que tenía muchos enemigos en la corte, una corte española dominada por la nobleza, medievalista todavía, pues lógicamente lo odiaban porque era un pastor venido a más y era despreciado por la nobleza española. Y ha dicho otra cosa importante, que cuando lo condena a muerte Carlos I de España, V de Alemania, creo recordar que este fue el emperador, ¿no? Padre de Felipe II. Este hombre venía de Flandes, es decir, incluso ni conocía el español, no conocía el idioma, entonces no conocería
ni a Pedro del Roncal, ni conocerían lo que es la idiosincrasia española, ni lo que ni las hazañas, claro, de ellos. Entonces, cuando le vendría el mando de la época, decirle, oye, mira, este ha traicionado a España, directamente cogería y lo condenaría. Porque además los nobles de la época estarían de acuerdo con Carlos I en cargarse a este hombre que es un don nadie y que nos ha quitado el sitio. Que es un tieso, es un tieso que se ha venido... Claro, entonces seguramente que la nobleza estuvo a favor del rey Carlos I, mientras que dice yo lo digo en la novela y lo he consultado en documentación, todos los que habían peleado con él, al lado de... No lo consideraban tan mal el traidor, es más, digo en la novela, y está documentado que cuando el capitán del castillo de Castelnuovo de Nápoles le ordenan que tiene que ajusticiarlo en la plaza pública, tiene que ahorcarlo, él se opone porque era compañero suyo y había luchado con él. Lo que hace es reunirse con él esa tarde y le pide que se tienda en la cama y con la almohada él lo ahoga. Y hace que el médico declare que había muerto de muerte natural, con tal de que no sufriera la ignominia de estar en la plaza pública colgado. Qué maravilla. Bueno, Antonio, vamos a seguir viendo imágenes, a ver si podemos seguir viendo alguna que otra imagen que nos ha pasado. Por ejemplo, esto me contabas que ahí donde estaba la estatua, ¿no? En Garde, en Navarra. Esa es la población, el pequeño pueblo, hoy día es un pequeño pueblo de Garde, en el Pirineo Navarro, sí, donde él nació y hasta los 16 años fue pastor de ovejas. Y a los 16 años él decide irse de ese pueblo pobrísimo para buscar la fortuna fuera, y primero como corsario en Vizcaya y después en Italia como palafrenero y como corsario también, va ascendiendo hasta que el gran capitán lo ve y dice, este es para mí. Y entonces ahí empieza ya la gran aventura de Pedro Navarro. Mira, estamos viendo, me comentaba ahí antes. En rojo ahí están todos los presidios españoles conquistados en aquellos tiempos, primero a principios del siglo XVI para España. Pero los que están en rojo son las tres que conquistó personalmente Pedro Navarro. Orán, Bujía y Trípoli fueron conquistadas. Pero por eso, como lo han borrado de la historia, aparece como el cardenal Cisneros. Pero yo, como en la novela explico, cuando el cardenal Cisneros quiere ir hacia Orán, rodeado de acólitos con las banderas, las cruces, porque decía que Dios iba a permitir entrar sin violencia, y Pedro Navarro dice, excelencia, váyase a Mazalquivir, que estaba a 10 kilómetros, pónganse a rezar en la iglesia de San Miguel por el bien de la batalla y déjeme a mí al frente de la lucha. Y fue cuando él conquista Orán. Qué maravilla. Bueno, vamos a ver si hay más fotos, porque recuerdo una que... Bueno, este es el castillo de Nápoles, ¿no? Todavía, fíjate qué maravilla es, y lo conquista minando con su invención de las minas explosivas. Bueno, todo esto explica la novela perfectamente. Este es otro castillo, el castillo del Lobo, también de Nápoles, que estaba todavía más complicado porque estaba en una península metido en el mar. Y también él, con su ejército y peleando y intentando minar la muralla, también lo consigue tomar a los franceses. Vamos a ver. Este es el castillo de Loche, donde estuvo 3 años preso por orden del rey de Francia, Luis XII, que murió, bueno, más que murió, y fue su descendiente, Francisco I, ¿no? Francisco I, el que lo libera y lo lleva como general de sus tropas, ¿verdad? Visitar estos... Esta es la celda, una de las celdas del castillo de Loche, donde debió estar 3 años encerrado Pedro Navarro. La verdad que visitar estos sitios debe ser una pasada a día de hoy, ¿no? Muy bien. A ver, y esta ya es la tumba, supongo, y esta es la sepultura. El que quiera ir a Italia y a Nápoles, pues que se acerque a la iglesia de Santa María la Nueva, y allí verá 2 tumbas. Una de Odette de Foix, que está a la izquierda del altar, y otra Pietro Navarro, que está a la derecha. Uno es francés y otro español. Pero los dos murieron en el asalto a Nápoles, que era entonces de España, ¿verdad? Y entonces están los dos enterrados ahí. Bueno, oye, pues Antonio, muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, ¿dónde podemos encontrar el libro? Bueno, el libro está a la venta en todas las plataformas, pero yo siempre aconsejo que se compre en 2 librerías de nuestra tierra, que Bahía de Letras y
Ares en la línea. Estas dos son nuestras primeras principales y hay que comprar para darle vida y apoyar el comercio local, claro que claro, sí. pero si no, en la plataforma de Amazon, y compañía, bueno, entra en Google, pero que hay 20, 30 plataformas. Pero también quiero invitar a los espectadores que esta tarde a las 8:15 se presenta la novela en la Mancomunidad de Municipios, en el Parque de la Acacia, y me va a presentar un gran historiador también, que es Ángel Sáez Rodríguez. Angelito seguro que va a ser una exposición preciosa, pero yo no voy a hablar poco. Yo lo que explicaré un poco es lo que hemos visto de las imágenes, pero el libro la novela la va a explicar, la va a presentar Ángel Sáez Rodríguez. Ángel Sáez, doctor también en historia. Historia medieval. Director, especialmente doctor en historia porque yo le dirigí la tesis doctoral. La tesis doctoral, director del Colegio de los Pinos y bueno, también director de la revista Almora y más. Y uno de los grandes historiadores de la comarca actualmente. Antonio Torremocha, como siempre, muchísimas gracias por este ratito. Nada, aquí estoy con vosotros.